Amigas y amigos de Canal UCR, los invitamos a que guarden todas las medidas de seguridad. Si pueden, quédense en su casa, lávense las manos. Jabón y agua es casi tan poderoso como el virus. Y tengo una historia que contarles. Yo soy un contador de historias, al cabo. Era ya por el inicio de este siglo y en Puebla de Los Ángeles me tocó volver a ver a alguien que se había casado en Santa María Tonatzintla. Aquellos que tengan el privilegio de conocer esa iglesia es el churrigueresco más bello que yo conozco. Yo que ya me casé una vez no me puedo volver a casar, ni nadie lo aceptaría, pero el lugar para casarse es Santa María Tonatzintla, me parece a mí. Pero estaba por empezar a tomar con Enrique Cárdenas un curso de historia económica que continuó Gonzalo Castañeda. Y lo abordó Kuhn, y los paradigmas era algo que respecto a lo cual Gonzalo Castañeda me abrió los ojos. Gonzalo Castañeda me contó de los barcelonetes y a partir de eso yo dije que algún día yo iba a hacer un curso sobre los distintos grupos étnicos que han puesto empresas en Costa Rica. Eso solo Gonzalo Castañeda lo hace porque él sí escribe libros y yo no. Pero acaba de terminar Gonzalo Castañeda, que ahora ya no está en Puebla de Los Ángeles, por lo menos imagino, sino en la salida a Toluca, creo que es donde queda el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica, y acaba junto con la Fundación Espinosa Iglesias, acaba de publicar algo muy siglo XXI, un libro virtual. Se puede acceder a él en los sitios de internet. El de Google es uno, vale aproximadamente 33,000 colones, ese era el precio de anoche. De nuevo, Gonzalo Castañeda, que duró cerca de 15 años haciendo un libro didáctico para enseñarnos a los economistas que no enseñamos o que enseñamos con la cabeza al revés. ¿No es cierto, don Gonzalo? Y bienvenido de nuevo a Canal UCR, donde usted estuvo una vez desde la biblioteca de nuestra entonces querida UDLA. De manera que no es la primera vez que Gonzalo Castañeda está en Canal UCR, solo que aquella vez los dos estábamos en México y ahora yo estoy en Costa Rica. Bienvenido, Gonzalo. Cuéntenos del libro, por favor. Sí, gracias, Juan Roger, por la invitación. Pues sigo viviendo en Puebla, aunque efectivamente ahora trabajo en CIDEX, en la Ciudad de México. Por cuestiones de la pandemia damos clases a distancia y bueno, no me muevo de Cholula, que es precisamente donde está Tonatzintla, que es un pueblo indígena. De hecho, es la ciudad más antigua del continente americano, que ha estado constantemente poblado. Terremotos van, erupciones del volcán vienen y sigue aquí Cholula. Entonces aquí estamos. Sí, efectivamente, estuve trabajando los últimos 15 años en la elaboración de este libro. Obviamente no es al único a lo que me dedicaba, pero de momento en momento le ponía énfasis a este libro de texto
Y el título del libro de texto tiene que ver con el paradigma de la complejidad social, formas alternativas de entender a las sociedades, sus economías. Y esto viene con la idea de tratar de manera didáctica, porque es un libro de texto, de introducir el tema de la complejidad desde el ámbito de la sociedad en general y de la economía en particular. No sé qué tanto estás tú consciente de esta visión. Es un enfoque sistémico, a diferencia del enfoque tradicional o la corriente dominante en economía, que es el enfoque neoclásico. Aquí es una visión sistémica en el sentido que si bien hay agentes que toman decisiones, esos agentes se encuentran sentados en un contexto y hay interdependencia entre los agentes. Entonces, tiene en común con el enfoque neoclásico de que el fenómeno agregado colectivo social se explica a partir de decisiones de los agentes, pero la diferencia reside en que esos agentes no actúan en un aislamiento, se ven condicionados por su entorno. Es decir, hay factores sociales, culturales, políticos, de interdependencia que inciden en esa toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, la ontología, digamos, de la visión de complejidad es completamente distinta, concibe al mundo de una manera diferente al modelo neoclásico. Y creo que vale la pena ese paradigma en el sentido de que pues ya le dimos una gran oportunidad de análisis a través de gran parte del siglo XX al enfoque neoclásico, y que si bien se generó cierto tipo de conocimiento, queda claro sus deficiencias, como lo atestiguó la crisis financiera internacional del 2008, donde no sabíamos qué pasó ni sabíamos cómo salir de ella. Algo similar también sucede actualmente con la pandemia. Entonces creo que es un momento interesante para darle la oportunidad a otras visiones, ¿no? Más sistemáticas, visiones más de heterogeneidad, consideran elementos de incertidumbre y otros factores que no están presentes en el modelo neoclásico. Voy a recordar la última vez que creo que nos vimos de manera presencial, y fue tomándonos un café en UPAEP, ya no en UDLA, y me acababa de ocurrir una elección en México, una elección nacional, y me estabas explicando cómo de una manera cercana al censo se podía ver cada uno de los agentes y cada uno de los distritos. No recuerdo si era en cada una de las elecciones y no recuerdo cuál era la elección, pero esto fue posiblemente unos 8 años después de nuestros tiempos de UDLA, en que habías creado tu nueva correo electrónico Sociomática, y me estabas tratando de explicar a este anciano que no lo era tanto entonces qué era Sociomática, pero te voy a invitar a que nos expliques qué es Sociomática en el siguiente segmento. Regresamos. Recordando el café de la cafetería de UPAEP, recuerdo que había un estudiante, porque una de las cosas que el profesor Castañeda logra es un buen número muy selecto de estudiantes, no tiene multitudes de estudiantes, sino estudiantes muy selectos, y había uno que además, no recuerdo quién era, pero estaba muy en el tema de programación, porque R, que es algo que ya en esta vida yo no voy a aprender a programar, pero R y otras maneras de programación son fundamentales para manejar una parte de este paradigma complejo en cuya cocción me parece que estaba Sociomática. Pero usted es el que sabe, don Gonzalo. Cuéntenos, por favor. Sí, mira, Juan Rafael, bueno, por un lado tenemos la visión, ¿no? Esta como gran escafandra que le da forma a la complejidad para el estudio de los fenómenos sociales, y otra son las herramientas de análisis, ¿no? La visión por un lado y la metodología para tratar de detectar patrones en los datos, para plantear modelos teóricos, para probar hipótesis.
Y esa es una metodología computacional, esencialmente. Dentro de la metodología computacional existen distintas variantes. Una pueden ser los autómatas celulares, otra pueden ser las redes que están tan en boga, los modelos de redes computacionales que son mayoritariamente son computacionales, aunque también hay versiones estrictamente matemáticas. Y luego están los modelos basados en agentes, que por sus siglas en inglés se les conoce coloquialmente como los ABM. Del término en inglés Agent-Based Models. Bueno, estos modelos basados en agentes tratan de replicar, si no uno a uno, con mucho mayor realismo que los modelos neoclásicos al entorno social. Es decir, están los agentes en un entorno, interactúan, toman decisiones, obtienen informaciones de ese entorno, no se trivializan los procesos de agregación como en los modelos neoclásicos al suponer agentes representativos y condiciones de equilibrio, sino cada agente toma sus decisiones y a través de la computadora es que se hace la agregación y la obtención de las consecuencias colectivas de sus acciones individuales. Entonces, en el caso de un proceso electoral como el que describías, que en el caso mexicano que yo trabajé en aquel entonces, era la elección del 2006, y estaba en el candelero la historia esta de que si hubo no fraude electoral, ¿no? Entonces, un poco la lógica era tratar de, con un mundo virtual, tratar de simular condiciones de fraude y ver si los resultados, la distribución de los resultados, la frecuencia relativa de una elección trucada correspondía a la realidad. En aquel entonces la conclusión más importante es que no correspondía a la de una elección trucada y por lo tanto, utilizando el argumento de elecciones forenses, de resultados forenses de las elecciones, podríamos decir que pues no había una evidencia contundente. De hecho, me llamó la atención recientemente con el proceso electoral en Estados Unidos, que algunos de estos papers que saqué empezaron a ser leídos, ¿no? Porque empezaron a googlear la gente y forensic elections. Me imagino en Estados Unidos, ¿quién iba a imaginar que en un país que no se considera bananero como los nuestros, pues tenían las mismas problemáticas que existían en México hace unos cuantos años. Entonces, pues, estas herramientas computacionales, y creo yo de ahí la necesidad de que los estudiantes en ciencias sociales y en particular los economistas tengan también una formación mucho más amplia, más extensa, por lo menos con respecto a la que tú y yo tuvimos en nuestra educación del siglo pasado, en relación a la programación. De hecho, ahorita hay un lenguaje, mencionaste tu R, que sí es un lenguaje de vanguardia, pero está más enfocado en la parte estadística, y un lenguaje más de uso general que encaja muy bien con la modelación basada en agentes y con redes, es uno que se conoce como Python, que es mucho más amigable, ¿no? Porque siempre si uno se limita a esos lenguajes tradicionales como Java o C++ o alguno de estos, son como muy difíciles, ¿no? O sea, tienen que tener esta preparación muy técnica y una forma de ser. Y los científicos sociales por lo general no somos así, entonces sí necesitamos como un lenguaje mucho más pedagógico, y Python creo que brinda eso. Entonces creo que eso va a reducir barreras a la entrada de los científicos sociales, aunque bueno, también está el trabajo interdisciplinario. Nosotros podemos tener ciertas ideas y puede haber programadores con los que hagamos equipo, pero bueno, Python es una buena alternativa. Hay otras vertientes, pero creo que Python es buena porque permite hacer muchas cosas y es realmente accesible, ¿no? Entonces, y eso también nos llevaría a pensar en esta idea de la pluralidad de la currícula en los programas de economía, qué tanto se debe mantener la enseñanza tradicional o buscar nuevas alternativas, no solo en visiones como neoclásico versus complejidad, evolutivo, institucional, otras alternativas no tan ortodoxas, y aparte las herramientas, ¿no? Yo siempre le comento a mis compañeros de trabajo que pues antes la competencia del economista pues era el actuario, o no sé, el financiero, ¿no? Que a lo mejor manejaba mejor su Excel y algunas cuestiones más de cómputo, y entonces ahí le perdíamos mercado, ¿no? Pero hoy en día es mucho más aguerrida esa competencia, aparte de que el mundo se ha hecho más global y uno puede contratar un turco para venir a trabajar a México, a Costa Rica,
también tenemos que pues hay gente mucho mejor preparada que los economistas para lidiar con la computadora, ¿no? Entonces la historia está de la ciencia de los datos, dejemos a un lado la complejidad, la ciencia de los datos, pues hay mucha gente que tiene interés, entonces ahora competimos contra los computólogos, los físicos, los biólogos que aprenden eso con una destreza, y si no reformulamos nuestros planes de estudio, los espacios laborales para los economistas se van a reducir sustancialmente. Pues dices bien, e incluso cuando el Centro Espinosa Iglesias hizo el lanzamiento de tu libro, la gente que había es la que acabas de descubrir. Había un físico, había una experta en redes urbanas, había Martín Puchet que aunque dé clases de economía, me parece que es básicamente un matemático, tenían, y creo que había un físico, si mi memoria no me engaña, o alguien que en su posgrado había sido físico, eran quienes podían dialogar mejor y posiblemente entender mejor el libro, pero de eso hablaremos en el siguiente segmento una vez que el canal nos invite. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, en la complejidad de los sistemas complejos. Muy bien, el doctor Castañeda sugirió que yo seguramente no había captado, y tiene razón, la complejidad del sistema va más allá de lo que un economista herediano que nació a finales de la primera mitad del siglo pasado, puede elaborar. Y entonces no solo R, sino Python, no lo sé, pero si esa fuera toda mi laguna, habría esperanza. El problema es que la complejidad la reconozco. Si hay algo que 2020 nos enseña es de las muchas líneas de complejidad, pero el problema, por lo menos para mí, es reflejar eso en la docencia. Y en la docencia yo doy clases por Zoom, y algunos de mis estudiantes que están en zonas alejadas de Costa Rica, se les cae la señal en el teléfono por el cual me están siguiendo, pero esa complejidad no está en el libro. ¿Qué sí está, Gonzalo? Bueno, como el libro a fin de cuentas se fue haciendo paso a paso con un montón de artículos que fui leyendo, yo me fui 21 educando capítulos. en el tema. Tiene 21 capítulos, y en base a los distintos cursos lo fui integrando. También tuve una experiencia en distintos viajes que hice a la Universidad de Trento, donde tenían un workshop de verano, donde a estudiantes de posgrado y algún otro viejito como yo, digamos, nos comunicaban gente de buen nivel en todo el mundo sobre estas nuevas técnicas y visiones. Y me fui, digamos, rehaciendo como economista en el ámbito de la complejidad, y a partir de todos esos pequeños pasos, pues se fue armando el libro, ¿no? Y creció de manera fenomenal. El libro, obviamente, es muy largo, ¿no? Sí, una de las razones por las que se decidió imprimir en formato de ebook, de manera virtual, como tú mencionas, sino en papel, es que pues son más de 1000 páginas, ¿no? Entonces sería un libro de este volumen si fuera en papel, a menos que lo reduciéramos en 2 volúmenes, pero sería más barato inclusive para el público en general, ¿no? Este libro fue editado por una ONG en México que interesada en política pública y en problemáticas de índole social. Entonces para ellos no tiene fines de lucro. El libro tampoco tiene fin pues para mí. A mí sí me interesa que lo lean. Obviamente hay que pagar a los distribuidores, a las plataformas online, y de ahí que tenga un costo. Y la ONG pues tiene que sacar los costos, digamos, simplemente de traducción y de diseño editorial, porque ese libro se escribió en español,
pero para una mayor difusión se tradujo al inglés, ¿no? Con el esfuerzo de una traductora profesional y obviamente de un servidor, porque pues, la traductora es una experta en literatura inglesa y no en complejidad, y entonces teníamos que trabajar en conjunto, ¿no? Entonces esa fue un poco la idea, como logramos después de muchos años hacer ese libro. Su finalidad es didáctica. Aunque sea didáctica, no quiere decir que está retrasado en el conocimiento, porque todo esto es de vanguardia. Entonces, digamos, alguien que desconoce sobre el tema, pero quiere sumergirse, profundizar, entender desde la visión, las herramientas, cómo contrasta con las visiones alternativas, dónde encaja en el pensamiento económico, cómo se traslapa con visiones de los austriacos, de gente de tipo evolutivo, institucionalista, de economía conductual. Pues ahí creo que vamos a lograr como lector adquirir esa experiencia, y aparte vienen ya detalles mucho más finos, como cómo se validan, calibran modelos, algunas aplicaciones que están en el libro. Entonces yo creo que mi experiencia con los estudiantes a través de los años es que se les abre el horizonte, ¿no? Y eso es lo más interesante, ¿no? Porque como, no sé, siempre me ha llamado la atención que los economistas somos excesivamente dogmáticos. Somos como un grupo académico muy, muy gregario. Uno diría, bueno, pues también sucede con los físicos y con otras disciplinas que tienen factores inerciales. No, creo que el economista es mucho más concentrado en ese sentido, ¿no? Y entonces siempre en tener opciones alternativas es como aire fresco, ¿no? Y más cuando uno se educó en la academia norteamericana, ¿no? Creo que la academia norteamericana es mucho más rígida, ¿no? Si uno va al top 30, 40 de las universidades de Estados Unidos, pues uno va a estudiar los mismos tipos de libros, el mismo tipo de pensamiento. Tiene sus ventajas porque sabes que un doctor que viene de esas instituciones pues, tiene este tipo de conocimiento, tiene un buen filtro, sabe ciertas cosas, pero es rígida, ¿no? Porque no permite otras corrientes de pensamiento. No sucede así en la Academia Europea, donde son mucho más libres. Obviamente un doctor de Cambridge puede ser muy diferente a otro en economía, sus niveles pueden ser muy distintos precisamente por esos procesos de apertura. Pero creo que ese es un mal menor en el sentido de que es mucho más abierta a distintas visiones, y creo que esta cuestión de la complejidad en economía ha avanzado sustancialmente más en Europa por estas razones que en Estados Unidos, ¿no? Hay departamentos completos en muchas universidades donde ya toman muy en serio este pensamiento, ¿no? Por ejemplo, en Italia puedo referirme a Roma, Génova, Pisa, Ancona, Milán, ¿no? En universidades muy importantes de Italia, no se diga en Inglaterra, en España, en Alemania. Si bien no es el mainstream clásico ortodoxo, sí son enfoques mucho más aceptados que lo que sería en Estados Unidos, donde también hay algo, pero digamos el hardcore de la academia gringa todavía está muy enfrascada en la visión neoclásica, lo cual es de llamar la atención, porque si uno analiza los últimos, no sé, 15 premios Nobel, pues la mayoría son muy escépticos del enfoque neoclásico. Ahí puedo mencionar a Kahneman, a Krugman, a Stiglitz, a los últimos recientes. El de Chicago de hace 2 años. A Dufault, a estos de economía conductual, el de conductual, exactamente. A Schiller, a Akerlof. Entonces, si bien por ahí se nos colaron Lucas y Prescott y unos así muy neoclásicos, Fama, pues la mayoría, ¿no? Son gente que son muy alternativos. Quizás se volvieron también más alternativos una vez que obtuvieron el premio Nobel y ya no tenían que demostrarle nada a nadie y empezaron a ser más críticos. Dentro de esta lista, aunque no es de los recientes, yo destacaría, por ejemplo, a Arrow, ¿no? Porque uno siempre piensa a Arrow como que la esencia del neoclasicismo, y no es así. Arrow era una mente muy brillante y tenía un pensamiento muy, muy libre, y si bien una de las razones por las que le dieron su premio Nobel fue por sus aportaciones en equilibrio general, pero el mismo Arrow confiesa de que eso es un ejercicio matemático, pero nada tiene que ver con este mundo.
No nada tiene que ver con un análisis de economía, de política pública, de estrategia de la vida cotidiana, que sí es una buena gimnasia mental, pero que ahí se queda, ¿no? Da risa porque hay mucha gente en el campo neoclásico que se lo toma la fecha muy a pecho y quiere hacer prescripciones de política en base a un ejercicio que es esencialmente matemático. No en balde, el mismo Arrow fue uno de los fundadores del programa de economía en Santa Fe, ¿no? Que Santa Fe, en Nuevo México, es una de las cunas del movimiento de la comunidad. Pero eso de ejercicio de matemáticas me viene muy bien para invitar a las amigas y amigos a que continúen con los otros programas de Canal UCR, pero también a recordar de que, si mi memoria no me engaña, una de las maestrías del doctor Gonzalo Castañeda es en matemáticas, de manera que sabes muy bien de lo que estás hablando, o es estadística. Yo sé que tienes 2 maestrías en el ITAN y, si mi memoria no me engaña, por ahí andaba la cosa. Pero bueno, de nuevo, esperamos en algún futuro, cuando haya una normalidad, tenerte por aquí, y nos encanta que sigas produciendo cosas tan importantes. Gracias, Gonzalo, y de nuevo a las amigas y amigos, quédense con Canal UCR. Gracias. Gracias a ustedes por oírme. Hasta luego.